Hola, soy Gabriel Bancayán y estoy en la sala de conducción de Alpacana Producciones. Alpacana significa tierra de luz y es un nombre que ha sido utilizado previamente en dos ocasiones. La primera por un club de jóvenes en Lima y la segunda por un club de niños en Chiclayo. Últimamente, Alpacana Producciones ha venido funcionando a través de programas doctrinales dirigidos por el padre Manuel Tamayo. Y ahora nos hemos unido jóvenes para sumar con este nuevo proyecto, el cual busca la difusión de valores morales cristianos en la sociedad y de actividades que en el pasado se practicaban, pero al día de hoy se han dejado de lado. Consideramos que algunas deben ser promovidas y otras recuperadas. Conversaremos de temas trascendentales y profundos, algunos que muchas veces pasan desapercibidos, pero son fundamentales. Podrán encontrar nuestros videos en el canal de YouTube del Padre Manuel Tamayo, así que les recomiendo suscribirse para estar al tanto del contenido futuro. A puertas de la Semana Santa, el Padre Manuel Tamayo les dará un mensaje titulado Rescatemos al Perú. Los dejo con el Padre Manuel Tamayo. Adelante. Queridos hermanos, nos encontramos nuevamente en la Semana Santa y en el segundo año de esta pandemia a nivel mundial. Unos tiempos difíciles donde está presente el dolor por el sufrimiento humano, de enfermos, de gente que ha perdido sus seres queridos, que han perdido un amigo. Son muchos los que se han ido de este mundo en estos últimos tiempos. Elevamos nuestra oración a Dios nuestro Señor por ellos. En su infinita misericordia el Señor ojalá haya dispuesto que estén a su lado gozando del reino de los cielos. Hoy nuestra prédica de Semana Santa la vamos a enfocar mirando a nuestro país, a nuestro Perú. Nos encontramos en unos momentos muy difíciles, muy delicados. Hay una crisis sanitaria, una crisis política, una crisis económica y una crisis moral. Sobre todo, una crisis moral. Las demás crisis tienen que ver directamente con esta crisis moral que tiene nuestro país en los tiempos que estamos viviendo. Y es una crisis a nivel universal. La crisis moral es universal. Se puede decir que el mundo está moralmente enfermo y hay que curarlo. Para eso estamos los sacerdotes, para eso está la Iglesia, para eso viene Jesucristo, para eso se predica en esta Semana Santa, para curar de esos males que hay en el interior del hombre, en el corazón del hombre, en la cabeza del hombre, y que lo sacan del camino, lo sacan de la verdad, lo sacan de esa caridad cristiana que todos debemos vivir amando a Dios y amando al prójimo. Hoy quisiera poner el reflector en mi país y preguntarle al Señor, a Dios que nos escucha siempre y Él nunca nos abandona, Señor, ¿qué pasa con el Perú? Nuestro país nunca ha sido así como está ahora. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué pasa con nuestros gobernantes, con nuestros políticos, con nuestras autoridades? ¿Qué pasa con las instituciones, las empresas, el periodismo, las redes, las comunicaciones entre los peruanos, entre los seres humanos? ¿Por qué muchos peruanos se pelean, se insultan, se acusan unos a otros, se maltratan y hasta dejan crecer el odio? El odio está por todas partes, ha crecido tremendamente y da muchísima pena, ¿no? Como las personas en vez de amar, odian. ¿Por qué vivimos en un continuo conflicto? Le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué nos está pasando? Estamos viendo la miseria humana peor que esta pandemia del COVID. ¿Cómo hacemos para arreglar al hombre? ¿Cómo hacemos para que los seres humanos no se destrocen unos con otros o unos contra otros? ¿Cómo hacemos cuando escuchamos solo condenas, críticas, insultos, descalificaciones? ¿Es que todos están mal?
Queridos hermanos, yo soy un sacerdote que quiere mucho a su país como sacerdote y como peruano. Tengo 46 años de sacerdote y tengo 72 años de edad. Ya he visto mucho, tengo mucho recorrido y veo lo que está pasando ahora y me siento en la obligación de advertirlo, de decirlo. Sé que muchos de ustedes todos lo saben, pero estamos aquí juntos, junto al Señor en esta Semana Santa para encontrar las luces que siempre el Señor nos da y que debemos mirar por donde Él señala para encontrar las soluciones. No voy a hablar de política, no es mi tema, aunque estemos en el umbral de unas próximas elecciones presidenciales. No mencionaré a los candidatos, ni al gobierno, ni a los planes de gobierno futuros de los partidos. Les voy a hablar de Dios, les voy a hablar del Perú, les voy a hablar de lo que está pasando en el Perú. Les voy a hablar de lo que le está doliendo a Dios, de lo que nos duele a los sacerdotes al ver a nuestro pueblo, cómo está, en qué situación se encuentra. Y todo el mundo lo dice, ¿no? Estamos viviendo unas tragedias tremendas. Estamos muy mal a nivel mundial. Lo dicen los periódicos, lo dice la televisión, lo dicen los discursos. El Perú manejó el peor en manejar la pandemia, por ejemplo, en el mundo, ¿no? Por decir una cosa. Pero estamos viviendo, y todos lo vemos, la tragedia del oxígeno. Mucha gente se ha muerto y siguen muriéndose porque no hay oxígeno. También por las faltas de camas UCI en las clínicas y hospitales. Otros han perdido sus trabajos, varios negocios han quebrado. Nuestros niños están perdiendo años de escolaridad y además el rendimiento escolar, comparados con los otros países de la región, es bastante bajo. Estamos como en los últimos puestos en el Perú y eso es una pena que sea así. Hay mucha ignorancia, demasiada ignorancia. Hay mucha ignorancia religiosa que nosotros los sacerdotes vemos y hay que revertirlo rápidamente. Y a eso se agrega la falta de seguridad por el aumento de la delincuencia, cómo ha aumentado la delincuencia en todos los sitios, en todas las ciudades y pueblos incluso. Por robar pues un celular matan a una persona y se ven cosas atroces de atropellos, sicarios que matan, ¿no? Porque han sido pagados, ¿no? por dinero, por negocios, por venganzas, y eso está permitiéndose. Qué pena da cuando vemos que en medio de una pandemia, en medio del sufrimiento de muchas personas, otros se aprovechan y quieren ganar dinero aprovechándose de estas limitaciones que hay en estos momentos duros y difíciles. Y no les importa para nada el sufrimiento o la vida de las demás personas, ¿no? En tantos casos que estamos viendo ahora que claman al cielo. Estamos viendo nuestro país como está. Así está. Lo estamos viendo delante de Dios. Dios que lo puede todo. Que el Señor nos diga algo. A nuestro país lo vemos enfermo y así lo vemos todos. Un país infectado, con una infección que parece que va creciendo como la pus, ¿no? Que se va metiendo por todos los lugares, por todas partes y hace doler y hace sufrir y puede llevar a la muerte. Es tremendo lo que estamos viendo, cosas que antes no hemos visto como las vemos ahora. Y lo peor es que no todas las personas son conscientes. La mayoría, como se dice, ¿no? Son asintomáticos, se dice del COVID, ¿no? Pero estamos hablando de la crisis moral, ¿no? En la moral, igual, ¿no? La mayoría son asintomáticos, padecen la crisis moral, tienen una ignorancia supina, y no se dan cuenta. Tienen el microbio dentro,
tienen una carga viral incluso potente, contagian y no se dan cuenta, o no les importa, o están dormidos. No tienen el oxígeno del amor de Dios, que es importantísimo. No pueden respirar bien. Viven con la pesadumbre, esa pesadumbre del pecado, todos tenemos experiencia, que aplasta, que esclaviza, que quita la libertad. El pecado chanca, ensucia, limita, entristece, enfurece, lleva el enfrentamiento entre los seres humanos, lleva el odio, a querer destruir al otro. Eso es el pecado. Y eso lo vemos. Y lo que Dios nos pide es amor. ¿Dónde cabe? Dios nos pide que nos amemos unos a otros, y más en situaciones difíciles. ¿Será posible que no encontremos gente que se ama? Sí las encontramos, sí las encontramos. Hay que buscarlas. Ahora lo que sale en pantalla pues no es precisamente la gente que se ama, la gente que está unida, sino salen los insultos, salen las divisiones, salen las peleas. Eso, lo amarillo, eso es lo que está, ¿no? Y todos estamos viendo pues que son cosas reales, que dan mucha pena y mucha lástima, y que hay que cambiarlas y hay que revertirlas, pero solamente las podremos cambiar y revertir con personas buenas que sí hay, que sí hay que buscarlas porque se encuentran. Hay muchas familias buenas, muchas personas buenas que son la solución de nuestro país. El Perú es un país católico, con una religiosidad popular deslumbrante, que es conocido en todo el mundo. En Lima está la procesión más numerosa del mundo, la procesión del Señor de los Milagros, que en el mes de octubre llena las calles de Lima con multitudes que le siguen, gente fervorosa que reza, que le pide, que adora al Señor de los Milagros, que le piden milagros, y cuántos milagros habrá hecho el Señor de los Milagros a tanta gente. Y es conmovedor cuando uno ve cómo rezan las personas, cómo tienen fe, ¿no? En nuestro pueblo es así, rezador, tienen fe. Tenemos fe en el Perú, fe en personas que rezan, fe en familias buenas que hay, muchísimas, pero no están en el candelero, no están en las pantallas. Lo que sale son los problemas, las discusiones, los insultos, como si todo fuera así, y no es así. Perú es un país santero, decía el Papa Francisco cuando vino al Perú, lo comprobó también. El Papa, como nos hablaba, ¿no? de esta riqueza que tenemos, los santos peruanos. Y en santos le ganamos a los países de la región, ¿no? A ver quién tiene más santos que el Perú. Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio Mogrovejo, San Juan Macías, San Francisco Solano, y muchos más. Hay otros, estos son los que están canonizados, hay otros que están en proceso y habrá muchos más que ya más adelante en el futuro quizás salgan su proceso, no, pero hay otros que no, se van al cielo y están en el cielo y desde el cielo nos ayudan. Mucha gente que está en el cielo que nos está ayudando. Perú es amigo de la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte, tal como la Iglesia lo enseña siempre y siempre nos enseñará así. No va a enseñarnos otra cosa, porque no es verdad. Dios es el que da la vida y Dios es el que determina cuánto vivamos. Todos nos vamos a morir y la muerte es algo natural. Cada uno tiene su fecha y depende de Dios. Y la marcha a favor de la vida que ha habido en nuestro país ha sido impresionante. La mayor marcha de la vida del mundo, creo yo. Y con qué fervor también. A favor de la vida, desde la concepción hasta la muerte. Y es necesario advertir
en esta Semana Santa que hay muchos intentos de querer introducir el aborto en el país. Una locura. No debemos permitir, porque el aborto es un crimen. A todos los peruanos nos toca defender la vida. Y la defensa de la vida no es una defensa política, de partidos, de grupos, de ideologías. Tampoco es algo propio de la religión, de los católicos o los evangelistas. Corresponde a la antropología misma del ser humano. Mienten los que dicen que son los avances de la ciencia los que permiten quitar o acortar la vida de una persona. El ser humano que empieza a tener vida en el momento de la concepción ya es un ser humano. En el momento de la concepción. Ya no es el cuerpo de la mujer, es otro cuerpo, es otra vida que tiene derecho a vivir. Como cualquiera de los otros hijos que ya han nacido, tienen derecho a vivir. La madre no puede matar a ninguno, mucho menos al que está dentro de su cuerpo. Y nadie lo puede matar, porque la vida es de Dios, la vida la da Dios. Si una mujer es violada y queda embarazada, hay que ayudarla a que tenga el hijo y ver con quién se queda el hijo. Los padres de ella, una institución, o darlo en adopción. Pero lo que no se puede hacer es matar. La mujer necesitará una asistencia psicológica adecuada. Y esto hay que conseguirlo. Ahí sí el Estado se tiene que mover y organizar bien todo para que las mujeres estén protegidas. Y igual, pues tiene que educar el Estado para que no se produzcan estas violaciones, para disminuir pues estas violaciones en el mundo con la educación. Y luego, cuando sucedan estas aberraciones, porque son aberraciones, ¿no? Cuando hay estas violaciones, pues son delitos, salir adelante también con una ayuda a la mujer adecuada para que salga adelante y siga adelante. Y cuando se trata de una grave enfermedad y se llega a la situación, esta situación que muchas veces en moral pues se repite, ¿no? Si se salva la vida de la madre o la vida del niño, ¿no? Cuando se llega a ese momento límite, ¿no? Uno de los dos se va a salvar, ¿no? Hay que decir lo siguiente, ¿no? Hoy, con el avance de la medicina, se puede salvar a los dos en el 99.9% de los casos. A los dos. Los médicos están para salvar las vidas y procurarán salvar la vida de la madre y la vida del niño. Si llegara al caso extremo, vamos a ponernos en el caso extremo, una enfermedad grave de la madre, y el médico podrá efectuar una operación, ¿no? Para eliminar pues, el mal que la madre tiene, extraerle el órgano, el tumor, ¿no? Y con eso, al hacer esa cura, fallece el niño que lleva en su seno. No está matando al niño. Se puede hacer. Lo que no se puede hacer es matar al niño para salvar a la madre. Es distinto, ¿no? Y eso se puede ilustrar con un ejemplo muy claro. Imaginémonos que hay un incendio grande, en una casa, y en el fondo, en un dormitorio, pues está una mamá con su bebé en los brazos. Y cuando entra el bombero, vamos a poner tres escenarios. El primer escenario, ¿no? La mamá que le dice desesperada al bombero: saque a mi hijo, téngalo, por favor, porque es muy pequeñito, se va a quemar y no aguanta, ¿no? Y ya, sáquelo, sálvelo. Y entonces el bombero agarra al bebé y lo saca y lo salva, y cuando va por la mamá ya está muerta. En ese primer escenario, pues es la madre que da la vida por su hijo. ¿Se han visto
muchos casos de esto en el mundo, ¿no? Madres muy valiosas que heroicamente han dado la vida por su hijo, prefieren salvar la vida del hijo que ellas. Segundo escenario, ¿no? Está allí la madre con el bebé, entra el bombero y saca a los dos. Y va sacando, y resulta que cuando llegan fuera, el bebé ya está muerto. El bombero quiso salvar a los dos, pero el bebito pequeñito no aguantó tanto y se murió. Y la madre sí. Y el tercer escenario, que es el escenario que se debe dar y que más se da, es cuando el bombero salva a los dos, la madre y el niño. Esto en la medicina igual, ¿no? En un incendio, los bomberos procurarán salvar a todos. Igual los médicos procurarán salvar la vida de todos. Para eso se hicieron médicos. Nadie tiene derecho a matar. Un Estado no puede dar leyes contra la vida. Esa ley, la ley del aborto, por ejemplo, no tiene categoría de ley, porque va contra el ser humano. Nunca la Iglesia podrá permitirlo. No puede ir contra la vida. Hay un mandamiento de la ley de Dios. Y la vida hay que defenderla desde la concepción hasta la muerte, ¿no? Y esa pregunta que suele hacer ya al final de la vida, ¿no? Porque esto es al principio de la vida, ¿no? Al final de la vida, cuando ya las personas ya se van a morir, ¿no? La pregunta típica que se hace, ¿no? Cuando una persona está en estado vegetativo y está con los aparatos allí enchufados, ¿se puede desenchufar los aparatos si esa persona ya está desahuciada? Sí se puede desenchufar los aparatos, porque los aparatos son medios extraordinarios. Lo que no se le puede quitar a la persona son los medios ordinarios, el agua, la comida que puede ingerir, eso no se le puede quitar. Pero el aparato quizás lo necesita otra persona más urgente, o es demasiado dinero el que se está gastando allí y no hay. Pero el otro caso, ¿no? Ya no se trata pues de la persona vegetativa, sino de la persona que está consciente y que está desahuciada también y le está doliendo mucho, está sufriendo mucho y quiere que le acorten la vida, la eutanasia, ¿no? Que le corten la vida o quiere un suicidio asistido, ¿no? ¿Eso se puede? No, no se puede. La Iglesia enseña que la vida la da Dios y es el mismo Dios el que determina el día de la muerte. Es decir, nadie puede quitarse la vida, o sea, suicidarse, ni quitarle la vida a otro. Y tampoco se pueden dar leyes que faciliten eso. No se puede. Para entenderlo mejor, vamos a decir algo, ¿no? Los médicos y todo el personal sanitario no solamente buscan la curación del paciente, sino que tenga calidad de vida. Entonces, una persona que está en el umbral de la muerte debe tener calidad de vida. Gracias a Dios, los cuidados paliativos en el umbral de la muerte han mejorado sustancialmente en todo el mundo para que las personas tengan esa calidad de vida antes de partir de este mundo. ¿Y qué es tener calidad de vida? Es tener asistencia material, comida, bebida, medicinas, calmantes, y la asistencia espiritual, la ayuda psicológica, el acompañamiento, la ayuda espiritual de un sacerdote, si eso es el caso. Y hay personas especializadas para ayudar a los pacientes y también a sus familias en esos momentos duros y difíciles. Y todos, absolutamente todos, procurarán evitar el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Hacer sufrir por gusto, ¿no? A una persona que está allí en el umbral de la muerte. Procurarán que no sufra, dándole los calmantes que haya que darles, aunque los calmantes le puedan acortar la vida, pero buscarán que no sufra en ese momento.
Y lo que es más importante, lo que tradicionalmente se decía, lo decía la iglesia, ayudar a bien morir, ¿no? Porque si una persona tiene fe, hay que estar allí y decirle, ayudarla, ¿no? En ese momento decirle, mira, estamos a tu lado, estamos aquí juntos, en unos momentos te vas a encontrar con el Señor. El Señor te va a dar pues un gran abrazo, te va a recibir, nosotros vamos a rezar por ti, vamos a rezar para que goces de esa felicidad, ¿no? Cuando hay fe, es el salto al cielo, pasando por ese trago amargo que es la muerte. No todo es así, desde luego, con todas las personas, eso hay que reconocerlo, ¿no? Que eso sería lo ideal, ¿no? Una persona que muere bien, muere feliz de poder ver a Dios, y los seres queridos que están allí también están en esa situación de agridulce, llamaba San José María, ¿no? El dolor de la separación y la alegría de saber que van a estar felices en el cielo, ¿no? No todo es así, porque hay otras situaciones tremendamente difíciles que hay que comprender, hay que comprender. Por las limitaciones humanas, por angustias, pánicos que puedan haber en las personas, o personas que quizás no tengan fe y estén sufriendo pues, en esos momentos, ¿no? Y no sepan cómo hacer, ¿no? La situación psicológica de una persona que de pronto se suicida, ¿no? Hay que comprender, nosotros no podemos juzgar, ¿no? Que mal ha hecho, ¿no? Sino comprender, Dios ya sabrá, ¿no? Él es el juez, nosotros no somos jueces. Rezamos, ¿no? Y a todas las personas que se encuentran con limitaciones en esos momentos, las comprendemos muchísimo y queremos llevarles toda nuestra caridad cristiana en esos momentos. Y buscar a Dios, encontrar a Dios. El amor a Dios, qué importante es. El Perú es un país que ama a Dios. El Perú a lo largo de su historia ha tenido muchas manifestaciones de amor a Dios. En Lima hay dos cruces, una en el Cerro San Cristóbal, una cruz histórica, donde hay muchas peregrinaciones en la fiesta de la cruz, la gente que sube y hace pues esta mortificación, ese sacrificio ¿no? de llevar la cruz también, ¿no? Que le da sentido a lo que es el amor a Dios, porque Jesucristo hizo eso, él escogió el camino de la redención a través del dolor y del sufrimiento. Por eso la señal de cristiano es la señal de la cruz. Y hay que entender el sentido de lo que es la mortificación y la penitencia para entender la vida cristiana y entender la vida, el sentido de la vida, ¿no? Bueno, en el Cerro San Cristóbal está esa cruz encima de Lima, y en el Morro Solar hay esa otra cruz que fue construida con los desechos de las torres que volaron los terroristas en la época de Sendero Luminoso. Y fue construida cuando vino el Papa Juan Pablo II, se puso esa cruz grande, inmensa. Y tiene luces, está iluminada, ilumina. Y de noche es muy bonito ver pues toda la Costa Verde y la cruz allí al fondo con las luces encendidas. Y en Lima, en el centro de Lima, ver la cruz iluminada también con las luces encendidas. O sea, las cruces que nos acompañan mientras dormimos, dándonos luz. Es simpático. Y no solo en Lima, el Perú, el resto del Perú está lleno de cruces. La cruz del caminante, ¿no? En muchos lugares, en muchos sitios. En el norte, la cruz de Motupe, ¿no? Con sus peregrinaciones. Cantidad de cruces por todos los lugares. Y el Perú es un país de cruces y de bendiciones, ¿no? A los sacerdotes se nos acerca la gente y nos dice, Padre, una bendición. Y eso lo notó el Papa Juan Pablo II y también el Papa Francisco cuando han venido, cómo la gente pide bendición. Y la gente se hace la señal de la cruz constantemente. Vemos personas haciéndose la señal de la cruz. Nuestro país, además, está lleno de santuarios, ¿no? Por todas partes, como el de Cocharcas en Apurímac, Chapi en Arequipa, Nuestra Señora de la Paz en Chiclayo, devociones como el Señor de Luren en Ica, el de los temblores en el Cusco, el cautivo de Ayabaca en Piura, la fiesta de la Candelaria en Puno, el Señor de Cachuy en Yauyos,
el señor de Comantanga en Cajamarca. La lista es larga, muchos más, ya no da tiempo, sería muy largo. Todas las devociones que hay en nuestro país, que es un país cristiano. Con estos recuerdos, el Señor nos está haciendo ver que nuestro país tiene en su gente los mejores recursos. Los mejores recursos están en la gente. Hay que encontrarlos, hay que buscarlos, hay que animarlos a que intervengan, a que pongan su granito de arena cada uno. A veces no sabemos lo que tenemos. Antonio Raimondi decía que el Perú es como un mendigo que está sentado en un banco de oro. Claro, se refería a la geografía, a las minas, a la agricultura, al agua, tantas cosas maravillosas que el Perú tiene. Pero vamos a referirnos ahora a las personas, ¿no? También es como un mendigo sentado en un banco de oro, porque hay gente muy valiosa, gente muy buena, muy buena. Son los recursos que tenemos para sacar adelante nuestro país. Las personas. Y para que todo funcione, es necesaria la unidad, no la pelea, no la división, la unidad. Evitar las peleas, evitar los insultos, evitar las censuras, evitar los maltratos, evitar los odios. Evitar la burocracia, el papeleo, el hacerlo todo difícil. Vemos con el oxígeno y con otras cosas. ¡Qué barbaridad! Evitar el caos y el desorden. Evitar utilizar a la gente. Son nuestros hermanos, no son esclavos. Son nuestros hermanos. Facilitemos las cosas a nuestros hermanos. Seamos generosos, dadivosos. Que nos alegre ayudar a los demás, sin buscar recompensa. Que estemos juntos, juntos, juntos sacamos el Perú, juntos. Hacer un huevo frito es bien fácil, ¿no? ¿Quién no sabe hacer un huevo frito? La sartén, el fuego, el aceite, y ya está. Pero si la sartén está en Tacna, el huevo está en Tumbes y el fuego está en Lima, es imposible hacer un huevo frito. Unámonos, unámonos. Esa gente sencilla para sacar adelante a nuestro país. La unidad. Cuando vino el Papa Juan Pablo II en 1985 y 1988, se veía la unidad de los cristianos. Junto al Papa, miles, jóvenes, mayores, enfermos, sanos, todos unidos junto al Papa. Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Y el Papa se llevó una impresión maravillosa en nuestro país. Cuando vino hace poco el Papa Francisco, el 2019, igual. ¡Qué unidad! Todos los canales de televisión estaban unidos, parecía que se habían convertido, ¿no? Para expresar lo maravilloso que era la unidad del pueblo peruano junto al vicario de Cristo. Y en otros aspectos, en los aspectos laicos, el Mundial de México 70, que yo lo viví cuando era joven, qué unidad cuando el Perú se fue a México 70 con ese equipo, con esa selección de primera, y el entrenador, pues que era un scratch de Brasil, Didi, ¿no? Fue un momento también de mucha unidad en el país. Y ahora el Mundial de Rusia que hemos vivido, en 2018, con Gareca y la selección peruana, y las barras peruanas, un momento de unidad muy bonito de nuestro país. Somos personas que nos podemos unir perfectamente. Y no digamos en los Juegos Panamericanos, el 2019, más cercanos, ¿no? Cómo se salieron adelante, cómo se pudo, cómo se hizo todo. Y fue de primera, de primera. Y no podemos traer oxígeno, no podemos traer vacunas, no podemos... Qué pena, qué pena. Qué pena que por estar peleados por ideologías no se pueda conseguir lo que se puede conseguir como hacer un huevo frito. En un ratito.
En un ratito, si hay amor, si hay cariño, si hay unidad, en un ratito se consiguen las cosas, no en grandes plazos. Ahora, hoy, ahora. Y eso nos pide Dios. Que todos sean uno como mi Padre y yo somos uno. La unidad. Recemos por la unidad de nuestro país. Pongamos nuestro granito de arena y que cada uno de nosotros sea como el eslabón de una cadena, un eslabón fuerte, cada uno lucha para que no se rompa su eslabón. Mantenernos así unidos. ¿Quién es la criatura más fuerte que nos puede ayudar? ¿Cuál es la criatura más fuerte de la creación? La Virgen María. Y no vemos en la Virgen María pues una cosa así, de una fortaleza no agresiva, ¿no? Al contrario, vemos finura, vemos delicadeza, vemos cariño, vemos amor. ¿Cuánto aguanta la Virgen? ¿Cuánto tuvo que aguantar? Lo veremos ahora en la Semana Santa, cómo aguanta la pasión de su propio hijo, ver maltratado a su hijo. Y ahí está, serena, rezando y ofreciendo. Y a ella le decimos, vida y dulzura, esperanza nuestra. Es esperanza nuestra. No perdamos la esperanza, nos decía el Papa. No nos dejemos robar la esperanza. ¿Cuántas cosas nos han robado a nuestro país? Pero no nos roben la esperanza. Caminemos con la Virgen, caminemos con ella. Conseguiremos rescatar a nuestro país de la crisis en que se encuentra. Con María, pues, todo sale, todo se puede, todo se consigue. Vamos a hacerlo nosotros. Y vamos en esta Semana Santa a estar bien metidos en estos días junto al Señor para transformarnos, para cambiar, para mejorar, para unirnos y sacar adelante nuestro país. Espero que el mensaje haya sido motivo de reflexión y los haya sensibilizado. Me despido de ustedes y les deseo una buena Semana Santa, muy cerca de Dios y de sus familias. Cuídense, hasta pronto.